Bien. ¿Cómo vienen con el práctico 8? ¿Pudieron hacer algo el fin de semana? ¿Pudieron encarar? ¿Se trancaron? Más o menos. Sí, es largo, sí, tiene muchos ejercicios que son como que muy repetitivos, sí. Eh, Les recomiendo capaz que como para poder avanzar, no quedarse haciendo todos los ejercicios esos que son bastante parecidos todos, sino que más bien dejen algunos sin hacer y sigan avanzando, ¿sí? Bien, y el nuevo no lo vi todavía, eh, pero, pero bueno, sí, ahora, o sea, los temas estos son, el de Práctico 8 es un poco la base y lo que se viene es como lo más fundamental del curso en sí. Es en parte por eso que los prácticos son tan largos, que bueno, véanlo como que tienen bastantes ejercicios para practicar, que es lo que les digo, capaz que no tienen que hacer eh, todos ahora, sino que pueden hacer la mayoría, sí, porque van a haber muchos que son que se repiten, y, y bueno, y dejar otros para practicar para el parcial, ¿sí? Sumándole que además tienen parciales viejos para hacer. ¿Sí? Bien, voy a compartir ahí. Bien, es como dice ahí Romina, en el chat puede ser algo que suceda así porque, bueno, en principio no se le encuentra mucha aplicación o lo que sea. No es como, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con matrices, que sabíamos que un poco empezamos a trabajar con matrices para resolver sistemas lineales o todo el tema de la geometría en el espacio, que bueno, que incluso se puede llegar a visualizar un poco mejor. Eh, pero bueno, todo esto de los espacios y subespacios vectoriales van a ser aplicados, ¿sí? Estos conceptos en los temas que vamos a empezar a dar más adelante, ¿sí? De transformación lineal y, y bueno, en realidad transformación lineal y combinaciones lineales entre conjuntos, todo eso abarca un poco esto de espacios vectoriales, ¿sí? Así que nada, también tengan un poco de paciencia, por más que parezca algo muy abstracto. Bueno, en principio ir haciendo los ejercicios que van a ver que de a poco, con los temas que vamos a ir dando, se le va a ir asentando un poco más en la cabeza los temas y un poco el porqué o alguna aplicación de esto, ¿sí? Bien, bueno, un poco yendo al práctico, ¿sí? Eh, la vez pasada habíamos visto, bueno, habíamos arrancado obviamente con el práctico, sí, hoy sería la última clase de este práctico, ya el jueves arrancamos con el 9, que por lo que acaban de comentar asumo que ya lo subieron, pero yo ni lo vi todavía. Y, y bueno, nada, vimos qué se tenía que cumplir, ¿sí? Para que algo fuese un espacio vectorial, ¿sí? Que un espacio vectorial es un conjunto de 4 elementos, ¿sí? Que es un conjunto, propiamente dicho, eh, conjunto no vacío de, ¿sí? El cuerpo K, que en nuestro caso la mayoría de las veces van a ser los reales, pueden ser los complejos también, y una suma, una función suma y una función producto que, bueno, se quedan definidas, ¿sí? Y de esa manera se forman espacios vectoriales. Bueno, vimos que esta función suma y producto tienen que cumplir unas cuantas propiedades, que bueno, si las cumplen todas, como por ejemplo conmutativa, asociativa, existencia del neutro de la suma, existencia del opuesto, ¿sí? Y la distributiva. Bueno, si se cumplen esas propiedades, bueno, íbamos a estar trabajando entonces en un espacio vectorial. Y luego, como una parte de este espacio vectorial es lo que se llama un subespacio vectorial, que, bueno, para un conjunto dado ser un subespacio vectorial, básicamente tenía que cumplir dos propiedades, ¿sí? Que era que la suma fuese cerrada en el subespacio y el múltiplo por un escalar también. Esto de cerrada, de que la suma sea cerrada, no lo comentamos mucho la clase pasada, en realidad no lo comentamos nada directamente,
con esa forma de decirlo, ¿sí? Pero es básicamente lo que veníamos viendo de que si yo agarro dos vectores de ese conjunto y los sumo, bueno, que siga estando dentro de ese conjunto, y a su vez que la multiplicación por un escalar sea cerrada también, quiere decir que cuando yo agarro un vector y lo multiplico por un escalar del cuerpo, bueno, ese vector que yo obtengo es perteneciente al conjunto que yo estaba estudiando, ¿bien? Y bueno, un poco hicimos algunos ejercicios, sí vimos, me acuerdo, nos detuvimos un poco en el 5, pero vimos algunos más por arriba. Y bueno, y como venían diciendo, es un práctico largo, pero es todo muy repetitivo. ¿Sí? Tenemos muchos, todos medianamente iguales. Y, y bueno, lo que se viene después, ya como una segunda parte, es un tema de demostraciones. ¿Sí? Tenemos unas cuantas demostraciones, que capaz que vemos alguna acá. Y bueno, también le quería preguntar si se estancaron con alguno puntualmente o si quieren revisar algunos, ¿sí? Hay algunos que son medio rebuscados, ¿sí? Como comentaban también, que bueno, al final no aporta demasiado a lo conceptual, pero, pero bueno, no sé si tienen alguna duda, alguno puntual. Bien, veo que acá el 6 ya me preguntaron en el chat, sí, Yo, es re bobo lo que voy a preguntar, pero ¿viste ahí en el 6, por ejemplo, en la parte A, viste que del 1 al 3 tipo, es como que están diferentes escritos? Ahí yo me entreveré y, tipo, viste que primero te aparece A, B, C pertenece a V y después te aparece como al revés. ahí está, o sea, vos decís la diferencia entre Claro, estos y los demás sí. arriba. Sí, ahí no, tipo, no sé por qué, pero no supe hacerlo porque no entiendo la diferencia, digamos. Bien. Nada, en realidad son distintas maneras, simplemente distintas maneras de expresar los conjuntos, ¿sí? Pero a efectos prácticos es lo mismo, vos vas a tener que, tu primer coordenada sería en el 4, por ejemplo, ¿sí? Tu primer coordenada es un número real A, cualquiera. Después, en tu segunda coordenada vas a tener un número B real cualquiera y a ese le vas a sumar tu primer coordenada A. ¿Sí? Y en la tercera, tu tercer coordenada sería un número real C al cual le sumás las dos coordenadas que habías considerado antes, A y B. ¿Sí? No sé si se acuerdan un poco, habíamos hablado eh, de las dos posibles maneras de encarar esto de ver si un subespacio era un subespacio vectorial, ¿sí? Si un subconjunto era un subespacio vectorial, que era de forma general, ¿sí? Trabajando, por ejemplo, en el caso de las matrices, habíamos hecho con las propiedades de matrices, y bueno, y en otros casos podía ser escribir los vectores de la forma genérica en ese subconjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que habíamos hecho, como tomar un ejemplo, el 1, ¿sí? El 6A1, en donde habíamos escrito nuestra coordenada C en función de A y de B. Y habiendo escrito un vector genérico, entonces habíamos resuelto el ejercicio. Bueno, en este caso, en la parte 4 en adelante, del 7, nos dan ya los vectores escritos de manera genérica, ¿sí? Como para bajarlo un poco a tierra, lo voy a escribir. Pasar antes, ¿no? Y nosotros teníamos este y tenemos el 4. Bien. Entonces, lo que habíamos hecho nosotros con el 1, ¿sí? Era que para poder escribir un vector genérico del conjunto S, habíamos planteado que la tercera coordenada, que sería C, tenía que ser entonces igual a 2 menos A menos B. ¿Sí? Y a partir de esto habíamos deducido
que un vector B cualquiera, perteneciente a S, iba a tener la forma A, B, y en vez de poner C, pongo 2 menos A menos B. ¿Sí? Eso era un poco lo que habíamos hecho, y bueno, y después a partir de esto, trabajar en ver si la suma era cerrada y el producto con un escalar era cerrado, ¿sí? Entonces, acá en realidad lo que me están dando es que ya me dan directamente el vector escrito de esta manera, ¿sí? Un vector genérico escrito así. Entonces, nada, yo puedo tomarme B1 perteneciente a S, tal que entonces B1 va a tener la forma A1, A1 más B1, y A1 más B1 más C1. ¿Sí? Después un B2 perteneciente a S también, que entonces va a tener la forma lo mismo, pero bueno, le cambio el subíndice, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a estudiar si B1 más B2 pertenece a S. Bien, y bueno, hago B1 más B2 y veo que lo tengo. Simplemente A1 más A2. Acá tengo A1 más A2 más B1 más B2. Y acá tengo la suma de los tres. Bien, y ahora lo que yo querría saber es si este vector que obtuve, B1 más B2, está, o sea, pertenece a S. Bien, y si pertenece a S, yo sé que la relación entre los elementos, ¿sí? Entre cada coordenada tiene que ser esto. ¿Se entiende? Entonces, si se ve, acá yo tengo, este sería lo que llamo A, acá yo tendría lo que llamo B, y le estoy sumando un A, y acá yo tendría mi A, mi B y mi C, todo sumado. ¿Sí? Entonces, o sea, acá los A, B y C que nos dan son números cualquiera en los reales, como dice acá. Entonces, yo me tomé un vector que tiene esta forma, ¿sí? Tiene un número A real en la primera coordenada, un número B real al cual le sumo ese A que ya había determinado en la segunda coordenada, y en la tercera coordenada tengo un C real al cual yo le sumo lo que sería mi segunda coordenada, que es ese A más B. Después me tomo otro vector B2 que tiene la misma relación, ¿sí? Entre sus coordenadas, y es por eso que pertenece a S. Y bueno, y cuando lo sumo, simplemente me fijo que exista tipo este A, B y C reales que hagan, que cumplan estas proporciones entre cada coordenada de mi vector. ¿Sí? Entonces, observo que si yo a lo que había llamado inicialmente A1 más A2 le pongo como nombre este A, ¿sí? Que es un poco como lo llama acá, bueno, me fijo que después me aparece este mismo A en la segunda coordenada y está sumado a otro elemento, el cual si yo le llamo B, sé que lo que tengo ahí es A más B, y de la misma manera con la tercera coordenada sucede lo mismo. Aparece mi A, aparece mi nuevo B, y me queda esto que si yo le llamo C, se cumple la proporción entre, la proporción no, pero la relación entre las coordenadas de los vectores pertenecientes a S. Y entonces, como se cumple esta relación, sé que B1 más B2 pertenece a S. ¿Se entiende o más o menos? Se entiende, sí. Bien. Entonces, nada, es un poco eso, ¿sí? O sea, que esté escrito de distinta manera no cambia mucho, porque, bueno, un poco lo que habíamos visto en la clase pasada era que incluso cuando te lo han escrito de esta manera, capaz que es más fácil trabajar escrito
con un vector genérico escrito de esta manera, ¿sí? Que bueno, esto era un poco el paso que yo hacía para escribir un vector de S de forma genérica. Bien. Bueno, vi ahí que me pidieron hacer alguno del 6b y el 6c, ¿sí? Entonces, alguno del 6b, podemos ir más o menos viendo cómo se descarta. Creo que habíamos incluso hablado la clase pasada de algunos, ¿sí? Por ejemplo, el 3, ¿sí? Lo voy a copiar, pero el 3 sale casi que directo, ¿sí? Que bueno, es un poco también, va en la experiencia de qué tanto afinado tengan el ojo para ver si ustedes ven esto y dicen, esto no es un subespacio o sí es un subespacio, ¿sí? Entonces, esto, si se fijan, estaría escrito como este primer ejercicio, ¿sí? En donde a mí me dan un vector genérico con x1, xn en este caso, y después me dan las condiciones que tiene que cumplir cada uno, ¿sí? En este caso era a más b más c igual 2, en este caso es x1 es igual a x2, es igual a todas las coordenadas de mi vector de n coordenadas, todos son igual a 1, ¿sí? Entonces, ahora paso a escribir un vector perteneciente a S, entonces, B pertenece a S, si B es igual a, y en este caso es fácil porque es 1, 1, 1, ¿sí? Son todos los elementos del vector B, son iguales a 1. Entonces, en este caso, este es un conjunto, ¿cuántos vectores tiene? ¿Alguien me podría decir? ¿No sería uno solo? Solo ese. Ahí está, sería solo este, ¿sí? Fíjense que no es el caso de los otros que vimos, donde acá, por ejemplo, la cantidad de vectores que satisfacen esta relación, ¿sí? De A más B más C son infinitos, ¿sí? En nuestro caso, en este caso, este es el 6b3, creo. Solo tenemos un vector, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos ver la suma de este vector con este otro vector, ¿sí? Sería la suma de dos elementos de S, que como solo hay uno sería la suma de B con B, o podríamos ver la suma de la multiplicación por un escalar, ¿sí? Bueno, yo veo que un escalar por B simplemente es el escalar por 1, 1, 1, y bueno, y que esto es lambda, ¿sí? Y esto bueno, no pertenece a S, a menos que lambda sea igual a 1, ¿sí? Pero esto se debería cumplir para cualquier lambda real, ¿sí? Entonces vemos que la multiplicación por un escalar no es cerrado, ¿sí? O sea, esto es distinto de 1, 1, 1, y lambda distinto de 1. Entonces, lambda B no pertenece a S. Entonces, S no Ahí es... no puedo descartar igual porque el vector nulo ya no pertenece de pique, ¿no? O sea, Ahí no puedo está. descartar bien. Claro, eso es Porque lo 0 nunca va a ser igual a 1, o sea. ahí va. Creo que era lo que habíamos comentado en la clase anterior, sí, que acuérdense que para hacer un espacio vectorial, el vector nulo tiene que pertenecer al conjunto, ¿sí? Entonces, como mi único vector del conjunto es este, 1, 1, 1, 1, 1, el 0 no está, ¿sí? Entonces, el 0 no pertenece, directamente se puede descartar y se dice que está como 0, si bien lo escribo, el vector nulo no pertenece a ese, entonces ese no es un subespacio vectorial, ¿sí? Eso podría salir directamente, sin hacer esta cuenta, que bueno, ya ven que tampoco es una gran cuenta. Pues. Bien. Sí, y bueno, y los otros es un poco irlo pensando, por ejemplo, este de acá, ¿qué me podrían decir de este del 5? Lo voy a copiar también. Sí, es de vuelta un vector con n coordenadas, donde el cuadrado, la suma de los cuadrados de cada coordenada es igual a 0, ¿sí? ¿Cómo podrían ustedes, cómo arrancarían a estudiar esto? ¿Cómo verían, por ejemplo, un vector genérico de S?
en ese caso o sea, no sería, o sea, eso sería verdad solamente si ese fuera el vector nulo, ¿no? Ahí está, o sea, ustedes lo que pueden ver es que x1 a la 2, esto es mayor a 0, x2 a la 2, bueno, mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo acá es, o sea, mi condición es que la suma de todos estos elementos que son mayores a 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces la única manera de que esto se cumpla es de que, acá podría poner que x1 a la 2 sea igual a 0, x2 a la 2 sea igual a 0, de lo cual surge x1 igual a 0, x2 igual a 0 y así hasta xn. ¿Sí? ¿Eso lo ven? ¿Lo ven todos? Se dan cuenta que si yo tengo ahí suma de elementos todos positivos, esa suma solo me va a dar 0. Todos positivos no, todos no negativos en realidad, sí, porque pueden ser 0. Que solo la suma de todos esos elementos solo me da 0 si todos los elementos efectivamente son iguales a 0. ¿Sí? Entonces, nada, tengo lo mismo. B pertenece a S si B es igual el vector nulo, como quieran escribirlo. ¿Sí? Eso sería y bueno, entonces, de pique ya sabemos que el vector nulo pertenece, entonces estamos bien, o sea, podría ser un espacio vectorial, ¿sí? No lo descartamos de una como hicimos acá. Y bueno, y después, nada, como nuevamente solo tengo un único vector en mi conjunto S, que es el vector nulo, entonces, nada, si yo agarro B perteneciente a S, W perteneciente a S, bueno, ya sé que B es el nulo, o sea, acá ya queda medio trivial, ¿no? W es el nulo, B más W es el nulo, más el nulo es el nulo, y a su vez esto pertenece a S. Y después, lambda por B es igual a lambda por el vector nulo, que es igual al vector nulo, y pertenece a S. ¿Sí? Entonces, con estas dos provee que la suma es cerrada y que el producto con un escalar es cerrado también. Entonces, tengo que S es un subespacio vectorial. ¿Sí? Y bueno, ahí vimos algunos, después hay otros que son un poco más particulares, pero bueno, es sentarse y sí a verlos un poco y bueno, mandarlo. Así que capaz que vemos el de los polinomios, el C que creo que me habían preguntado. Y después el D, ¿cuál es? Claro, funciones. Bien. Bueno, capaz que podemos ver uno y uno, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, a ver, son todos los polinomios de grado menor o igual a n. Vamos a ver. ¿Cuál quieren hacer de estos? No me digan el 5, por favor. Uno entre el 1 y el 4, elijo. El 4. Bien. Bueno, entonces son todos los polinomios de grado n, ¿sí? Que si lo quieren escribir de forma genérica era ¿sí? Un polinomio genérico era an por x a la n más a n menos 1 por x a la menos 1 más así sucesivamente hasta a1 por x más c. ¿Sí? Eso sería un polinomio genérico de grado n. ¿Bien? Y lo que yo quiero ver es, bueno, o sea, este espacio S son todo lo que cumplen P de 1 menos X,
igual a P1 más X. Bien. Entonces, para probar, yo tendría que ver, tomo dos cualquiera, ¿sí? Podría llamarle P1 perteneciente a S y P2 perteneciente a S, ¿sí? Entonces, un poco lo que ya habíamos comentado, y lo dije, lo repetí hoy de nuevo, el tema de cómo encarar cada ejercicio, ¿sí? Sí, usando, como veníamos haciendo ahora, por ejemplo, escribir la forma de un vector genérico de este conjunto S, o si trabajar con propiedades más generales y no detenernos a escribir cómo serían los vectores, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, yo podría decir, bueno, para que se cumpla esta igualdad, yo sustituyo 1 menos x acá, y, bueno, o sea, en todas las x, ¿sí? Y después del otro lado de la igualdad sustituiría todas las x por 1 más x, arranco a hacer todo el desarrollo y veo que me queda, ¿sí? Bueno, eso es prácticamente inviable para un polinomio de n, de grado n, ¿sí? Si a mí me hubiesen dado un polinomio de grado 2, bueno, capaz que era un poco más fácil, ¿sí? Se podía hacer. Pero en este caso resulta medio inviable. Entonces, yo lo encararía con propiedades más generales, ¿sí? Yo sé que P1 pertenece a S, entonces P1 de 1 menos X es igual a P de 1 más X. P1. Y acá tengo lo mismo, pero para P2. ¿Sí? Entonces, quiero ver si P1 más P2 pertenece a S. ¿Sí? Y ¿cómo es la suma de polinomios? ¿Cómo se hace? ¿Cómo me quedaría P1 más P2? ¿Sí? Ahí si yo lo escribo acá, pondría P1, podría poner, como ya escribí ahí, a X. Imagínense todo lo que ya escribí arriba. Y que P2 sería vamos a ver si esto anda. ¿Sí? Entonces, P1 más P2 es, si se acuerdan o si lo saben, de sumar polinomios. ¿Sí? Cuando yo sumo un polinomio, lo que sumo es por grado en X. ¿Sí? O sea, yo sumo los términos independientes, sumo lo que está multiplicando a la X, lo que está multiplicando a X a la 2. ¿Sí? ¿Eso lo tienen claro? ¿O quieren ver algún ejemplo un poco con un grado más chico? Bien, si se entiende, seguimos entonces. Entonces, P1 más P2, ¿sí? Sería AN más BN por X a la N, más, etcétera, más A1B1 por X, más A0 más B0. ¿Sí? Esto es la suma, P1 más P2 de X. ¿Sí? Pero bueno, acá lo que yo puedo aplicar es simplemente aplicar la distributiva en cada uno, ¿sí? Este xn está multiplicando b a la n y a su vez está multiplicando a a la n. A a la n, no, perdón, b sub n y a sub n. Lo mismo con la x, acá es como si tuviese un 1, sí, término independiente. No tiene mucho sentido escribir eso ni siquiera. Y bueno, pero para todos los x, ¿sí? Para cada grado, tengo esto. Entonces esto era algo que igual también ya saben, esto es P1 de X más P2 de X. ¿Sí? Y ahora esto, perdón, capaz que podría haber hecho, ahí no estoy llegando a nada, ¿no? Capaz que acá lo que me convenía hacer era 1 menos X a la N, acá pongo 1 menos X
Perdonen que cambié ahí, no me servía de nada poner solo el x, ¿sí? Entonces ahí lo que yo tengo es P1 de 1 menos x más P2 de 1 menos x, ¿sí? Ahí se entiende ese cambio. ¿Por qué no me servía de nada poner simplemente el x? O sea, no estaba probando mucho. ¿Bien? Pero ahora que yo llegué a esto, yo acá uso estas dos propiedades, serían, ¿sí? O sea, uso que tanto P1 como P2 pertenecen a S. Y entonces voy a sustituir P1 de 1 menos X por P1 de 1 más X, y P2 de 1 menos X lo sustituyo por P2 de 1 más X. ¿Sí? Y bueno, y luego haciendo lo que sería este paso que hicimos acá, pero hacia el otro lado, esto es lo mismo que hacer P1 más P2 de 1 más X. ¿Sí? Entonces nada, llegamos que la suma cumple esto. ¿Sí? Entonces pertenece a S. Ahí probaríamos que la suma es cerrada y, bueno, luego simplemente haciendo lambda por si quieren le ponemos P1 de 1 menos X, bueno, sabemos que esto es lambda por P1 de 1 más X. ¿Sí? Y bueno, esto en realidad si lo quieren hacer más formal, sería lambda P1 es igual a ¿Me escuchan bien? Recién me saltó que tengo la conexión a internet inestable. Se trancó un poco, sí. Bien, disculpen que me saltó eso. Cualquier cosa avisen y veo de hacer algo así, si se tranca de nuevo. Pero bueno, ¿se entendió? Entonces, esto no tiene demasiada ciencia, solo que es trabajar ahí con los polinomios. Pero es eso, es por la suma de las funciones, yo puedo juntar y las separo después. Y nada, simplemente se cumple, ¿sí? No sé si quedó. Bien. Bueno, si se entiende, avísenme, capaz que hable un poco más lento, ¿sí? Y si no, a ver. Estoy conectado por cable, no sé por qué no se debería trancar. Bueno, avísenme, ¿está? Si se tranca ahí, veo de cambiar, no sé, al Wi-Fi con el celular o algo, ¿sí? Estaba conectado por cable, ahora me conecté con el Wi-Fi. Vamos a ver cómo anda. Si se tranca, avise. Bueno, entonces quedó claro este ejercicio. Bien, impecable. Bueno, entonces ahora vamos a alguno acá del D, ¿sí? Como para seguir. Y ahora lo voy a elegir yo, no me guste. Vamos a hacer este, ¿sí? ¿Alguno hizo este de 3? O a todos, no me diga que a todos les salió así. O sea, si me dicen que todo les salió, lo cambio. ¿Sí le salió? ¿O sí se entendió? No sé si ese llegó. Ah, no llegaron. Bueno, si salió, eh, cambiamos. Bien, ahí un compañero me dice que no le salió. No sé si quieren hacer este o quieren hacer algún otro.
de estos. Sí, díganme alguno ahora, si no, arranco con ese, con el 3. El que vos quieras. Bueno, hacemos el 3 y de última capaz podemos hacer algún otro, ¿sí? Entonces, que una función sea par quiere decir que f de x es igual a f de menos x, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, a partir en este caso, por ejemplo, dos funciones así, y voy a tomar esto es par, f par, y acá tomo otra función g par. Bueno, quiero ver si la suma de estas dos funciones también es par, ¿sí? Entonces, nada, simplemente es un poco lo mismo, ¿sí? Que lo que vimos recién en los polinomios, solo que desarrollamos un poquito más en los polinomios, pero se podría haber hecho exactamente esto, ¿sí? De que la suma, por definición de suma de funciones, es igual a esto, ¿sí? Puedo como que separar dentro de este paréntesis, y acá, como cada una de las funciones es par, bueno, acá tengo f de menos x más g de menos x, y esto es lo mismo que f más g de menos x, ¿sí? Bastante simple en realidad, ¿sí? Es usar eso nomás. Entonces, bueno, acá ya probaron que f más g, o sea, es par, ¿sí? O pertenece a S, es lo mismo. Y bueno, después, partiendo de esto, bueno, lo mismo que teníamos. Que es igual a lambda por f. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Se entendió? Ahí es aplicar definición de suma de funciones y multiplicación de función por un escalar y ya salía, ¿sí? Bien. ¿Se sigue trancando o ahora se escucha bien? Bien. A ver, el 7 de esta parte es un subespacio. Bien. Bueno, el 7, a ver si es un subespacio. Yo me imaginaría que no, ¿sí? Porque vos siempre podrías tener, por ejemplo, dos funciones que fuesen paralelas, ¿sí? Lo podemos hacer un poco más visual, así a ver si le damos un poco otro enfoque, sobre todo este de las funciones, ¿sí? Que está bueno, ¿sí? Que imagínense que yo puedo tomar dentro de las funciones con alguna raíz, podría tomar, no sé, cualquier función, no funciona así, ¿sí? Esa tiene alguna raíz, y esta también tiene una raíz, ¿sí? Yo le puedo llamar f a esa función y g a esta. Y bueno, lo voy a escribir un poco mejor. Entonces, puedo tomar f perteneciente a S y g perteneciente a S, tal que la diferencia, ¿sí? Sería f menos g sea constante, ¿sí? O sea, si lo quieren, lo pueden ver incluso con funciones que sean lineales, ¿sí? Dos líneas paralelas que van a cortar el eje, pero son siempre paralelas, ¿sí? O sea,
en este caso hablar de paralelismo en dos parábolas o lo que sea eso. Es medio difícil, pero... Y entonces, si yo hago f menos g, bueno, ahí no me quedo constante, pero... ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo puede, sin hacer mucho análisis de nada, ¿sí? Yo sé que f menos g es constante, entonces tengo que no va a ser un subespacio porque la función que yo obtengo de hacer f menos g no pertenece a S, ¿sí? Bien, ¿le queda claro a todos esto? O hay uno se mareó. Y si lo ven, en vez de verlo ahí como con parábolas, y se toman dos rectas, sería lo mismo, ¿sí? Si quieren lo dibujo acá medio chiquito. Deberían tener una recta acá, otra recta acá, ¿sí? Dos rectas paralelas, sería lo mismo. FG, F paralelo a G. ¿Sí? Entonces lo mismo, F menos G me da esta distancia acá, ya es constante de... ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, repito. Yo tengo que mi conjunto S, que quiero ver si es un subespacio vectorial o no, es el conjunto de las funciones que tienen alguna raíz, ¿sí? Entonces, alguna raíz no me da, o sea, puede ser una, pueden ser infinitas, ¿sí? Entonces, como ejemplo, yo dibujé estas dos funciones, ¿sí? F y G, que podrían ser parábolas, aunque no parecen, pero es una función cualquiera, ¿sí? Que tiene dos raíces. Entonces, yo me dibujé la función F, y digo, F pertenece a S porque tiene alguna raíz, ¿sí? Tiene dos raíces. Una acá y otra acá. Y después sé que me puedo también tomar otra función G que tenga dos raíces y que pertenezca a S, o sea, como tiene dos raíces, pertenece a S, y yo puedo como que elaborar G o tomarme una función G tal que sea como que paralela a F, ¿sí? Como la dibujé acá. O sea que siempre equidiste una distancia de la función f. ¿Sí? Para cualquier punto de G, bueno, va a tener la misma distancia, una cierta distancia del punto f, no importa el x que yo me tome. ¿Sí? Y bueno, y si fuese un subespacio, f menos g tendría que ser, capaz que no escribí eso, pero lo podría escribir. ¿Sí? Que si S es un subespacio, entonces f menos g debería pertenecer a S. ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno, si lo ven un poco más de la teoría que estábamos viendo, era que yo acá lo que estoy haciendo no es una suma estrictamente, sí sería una resta, pero bueno, si fuese un subespacio, entonces menos 1 por G pertenecería a S, y después entonces, como F pertenece a S, tendría F más menos 1 por G, debería pertenecer a S. ¿Sí? Eso sería un poco más formal, pero se llega obviamente a lo mismo, ¿sí? O sea, si no entienden esto de por qué f menos g tiene que pertenecer a S, es porque si es un espacio vectorial, entonces yo multiplico un escalar por la función g y eso tiene que pertenecer a S. Ese escalar en este caso es menos 1. Y después veníamos viendo ya desde la clase pasada que la suma de dos vectores de S, en este caso los vectores son funciones en realidad,
bueno, que la suma de dos vectores tiene que también pertenecer a S. Entonces yo voy a sumar F y voy a sumar menos G, que si es un espacio vectorial pertenece a S. Entonces, si es un espacio vectorial, F menos G pertenece a S. Y bueno, y lo que encontré es que puedo tomar una F y una G de forma que cuando yo la reste, obtenga una función que no pertenece a S, ¿sí? Porque como son paralelas, ¿sí? Están separadas a una distancia fija, cuando yo la resto, justamente la resta es la diferencia entre una curva y la otra. Y bueno, entonces acá yo dibujé cómo me quedaría F menos G, que quedaría una constante en X que no corta el eje X, entonces no tiene raíces, ¿sí? Y bueno, lo que comenté después más al costado acá es que lo pueden incluso ver con dos funciones lineales, ¿sí? Que tiene más sentido hablar de que sean paralelas. ¿Bien? Y acá me dibujé como que otra F y otra G ahí más chiquito, y bueno, y si hacen la resta llegarían a lo mismo, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? Bien, impecable. Bueno, y nada, sí, eso era un poco repasando de los muchísimos ejercicios que tienen para hacer. Y bueno, un poco como comenté, lo que viene más para acá, excepto el 10, que es más de lo mismo, eh, hay algunas demostraciones, sí, que capaz que está buena ver algunas. Esta de la intersección, estoy casi seguro que está en el libro. Si quieren la vemos igual, ¿sí? Ya que la habían pedido ahí en el chat. Voy a copiarlo. Bien, entonces tengo infinitos, ¿sí? Técnicamente infinitos subespacios, ¿sí? SI son muchos subespacios, subespacios vectoriales, obviamente, de B. Y bueno, lo que tengo que probar es que. eh, perdón, tengo que probar directamente que la intersección también es en un subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, nada, eso no sé mucho ni cómo escribirlo de lo que está ahí, o sea. Y este sería todo el conjunto de todos los subespacios. Y para todo I, para todo I, ¿sí? Quiero probar. Bien, entonces, podríamos arrancar viendo, por ejemplo, de que el vector nulo pertenece a S, ¿sí? Acuérdense que yo lo que quiero probar es que S es un espacio vectorial. Entonces, el vector nulo pertenece a SI, ¿sí? O sea, a S1, a S2, a todos los S, porque, o sea, a todos los S sub algo, porque S sub I es un subespacio vectorial, ¿sí? Para todo I perteneciente a un conjunto ahí dado I. Entonces partimos como que de eso que era una condición necesaria para que fuese un subespacio. ¿Sí? Entonces, como pertenece a todos los SI, entonces el 0 también, o sea, el vector nulo también pertenece a la intersección en I de todos los SI, que es literalmente lo mismo que S. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Eso es como algo medio ahí.
O sea, la demostración sale un poco jugando con esto de la intersección, ¿sí? Que bueno, que si un vector, por ejemplo, está en todos los SI, entonces está en S también, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prueba que es un subespacio vectorial? Como veníamos haciendo, yo me tomo un vector B que pertenezca a S, y un vector B', por ejemplo, que pertenezca a S. Entonces, tengo que B pertenece a S sub I, ¿sí? A todos los S sub I. Bueno, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Esto lo entienden? Sí. O pertenece a la intersección, bueno, pertenece a todos, ¿sí? Voy a hacer una especie de diagramita. Sería un diagrama de 3 nomás, pero esta es la intersección de los 3. Entonces, si un punto pertenece a esta zona que acabo de pintar, bueno, particularmente pertenece a cada uno de los círculos, ¿sí? Es un poco esa la idea, pero obviamente mucho más abstracto y hablando en un conjunto enorme de conjuntos, valga la redundancia, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de esto, lo que nosotros podemos decir es que B más B' también pertenece a S sub I para todo I perteneciente a I, porque S sub I es un subespacio vectorial, ¿sí? Acá solo usé la propiedad de subespacio vectorial, pero de un vector que pertenece, imagínenselo, para un I particular, ¿sí? Si les cuesta verlo así tan general. B pertenece a S sub 1, B' pertenece a S sub 1, como es un subespacio vectorial, B más B' pertenece a S sub 1, ¿sí? Sería básicamente eso. Bueno, pero eso se cumple para I igual 1, 2, 3 y todos los I que estén incluidos dentro de ese conjunto I mayúsculo. Bien, entonces, como esta suma B más B' pertenece a todos los S sub I, bueno, entonces también pertenece a la intersección, ¿sí? Medio por definición de la intersección. Pertenece a la intersección en I de S sub I, que no es otra cosa que S, ¿sí? Entonces aquí llegué, tomé dos vectores pertenecientes a S, llegué que la suma pertenece a S. ¿Bien? Y bueno, después ¿estamos de acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Bien, impecable. Asumo que no hay nada entonces. Y bueno, y lo otro es lo mismo, no me acuerdo si habla del cuerpo real o algo. Bueno, me tomo un alfa cualquiera así que pertenezca al cuerpo y de vuelta un B que pertenece a S. Entonces, bueno, de acá sale lo mismo, que B pertenece a S sub I para todo I perteneciente a I. Entonces, debido a que S sub I es su espacio vectorial, ¿sí? Para todo I perteneciente a I mayúscula, se cumple ¿sí? Más de lo mismo, por ser espacio vectorial, alfa por este vector que pertenece a cada uno de los SI, también pertenece a cada uno de los SI, entonces, particularmente, alfa B pertenece a la intersección en I de todos los S sub I, que es exactamente igual a S. Entonces, S es un subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Esa sería la prueba. Y nada, esto ya estoy seguro que les interesa porque siempre si se menciona el parcial
se presta más atención, que hay, si se ponen a ver parciales viejos y eso, hay bastantes, no sé si son verdaderos o falsos, o partes de pregunta múltiple opción, que comenta esto de la intersección de subespacios vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, una cosa de verdadero y falso que diga, si S es un subespacio vectorial y B es un espacio vectorial, entonces esa intersección B no es un subespacio vectorial. Bueno, ahí ustedes van y ponen falso porque saben y van a saber la demostración, ¿sí? Saben que la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Bien. Hay una parte B, ¿no? Esta sería la parte A. Bien, entonces, acá lo que tenemos es, esto sale directamente haciendo un poco lo que veníamos haciendo. No sé si alguno lo hizo o lo intentó, pero estos son todas las funciones que tienen raíces, ¿sí?, en x0, x1, x2, xn, ¿sí? Y son funciones reales y continuas. ¿Sí? Eso es lo que, si yo le llamo f al conjunto de f... No. Serían... Sí, no tiene mucho sentido escribirlo así. Se entiende que es, porque no lo expliqué muy bien, la verdad, que es este conjunto de las funciones f reales y continuas tales que tengan una raíz en cada uno de esos x, ¿sí? Si lo dibujo, capaz lo puedo dibujar y se ve un poco más claro. Si una función cualquiera, imagínense algo así, donde este podría ser x0, x1, x2, x3, x4, y así se va repitiendo a lo largo de todo el eje, ¿sí? O sea, son funciones reales y continuas que para cada vez que pasa por uno de estos x0, x1, x2, ¿sí?, cada vez que la evaluamos en ese x, bueno, toma el valor de 0, ¿sí? Entonces, nada, se podría ver que f más g de xy, f de xy, más g de xy, ¿sí?, dado f ¿sí? Serían dos funciones que pertenezcan a ese conjunto. Bueno, nada, simplemente me queda 0 más 0, 0, ¿sí? Y después lo mismo con un escalar. Yo sé que igual se va a cumplir. Sí, no tiene ninguna ciencia esto, es un poco lo que ya veníamos haciendo. ¿Sí? Ahí queda medio la prueba de que es un subespacio vectorial, ¿sí? Un poco nada, solo para que capaz que cuesta entender un poco ese enunciado de qué representa ese conjunto que nos dieron, ¿sí? Si lo ven un poco de forma más gráfica, yo podría tener otra función cualquiera, si esta fuera f, me entreverá un poco acá, pero otra función cualquiera que pudiera ser, yo que sé, por ejemplo así, ¿sí? Pero siempre cuando pasa por esos valores de x, tiene que valer 0, ¿sí? Bueno, si se fijan, si yo hago f más x, siempre en estos valores puntuales de x0, x1, bueno, ahí siempre voy a tener 0 más 0. En los demás no me importa cuánto me valga porque no es una restricción de mi conjunto, ¿sí? Mis restricciones son que valgan 0 en estos puntos de
x1, x2, x3, x0, ¿sí? O sea, si yo sumo estas dos funciones, se puede ver un poco gráficamente también, de que en las raíces voy a estar sumando 0 más 0, entonces me queda siempre 0. Y después sabemos que multiplicar una función por un escalar simplemente como que me la amplía. Demostrar que es un espacio vectorial. Que es un espacio vectorial real. Bien. Bueno, tenés razón. Sí, yo estaba viendo lo del subespacio, ¿sí? Pero bueno, pero si es un subespacio, en realidad es porque va a venir de un espacio vectorial, ¿sí? ¿Quién pueden ponerse a hacer todas las cuentas? Pero Yo me sí. empecé a buscar, a mostrar todas las propiedades justamente para que sea espacio vectorial y justo te quería preguntar por eso, porque se me complicó para encontrar cuál es el 1, el múltiplo que es el neutro, en el múltiplo en realidad. ¿Cuál sería el elemento ese que vendría a ser el 1 de la multiplicación? ¿O es con un escalar eso? No, es con un escalar, sí. Está. El neutro de la multiplicación es con un escalar, sí. Porque Está. sí, el producto entre, no siempre está bien definido el producto entre ciertos elementos de algunos espacios vectoriales, ¿sí? Bueno, bien. Profe, una pregunta. Sí. Acá nos quedó que TAC era un subespacio vectorial, pero, o sea, si hacemos siempre el subespacio vectorial, ¿nos va a decir si viene de un espacio vectorial o no? Tipo, acá lo hicimos sin querer. Claro, o sea, porque en realidad siempre es un subespacio vectorial de cierto espacio vectorial, ¿sí? Siempre es, o sea, por ejemplo, todos los ejercicios que venían haciendo, ¿sí? Por ejemplo acá, ese terminábamos llegando a que era un subespacio vectorial del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n, ¿sí? Viste que lo primero que te define es para el espacio vectorial. O sea, nosotros en realidad no fue, o sea, como que hice mal el ejercicio porque probé que era un subespacio vectorial de la función, del espacio vectorial de funciones reales y continuas, ¿sí? Pero ahí ya como que sabes que va a ser un espacio vectorial, ¿no? Y sí, que sabes, sí, te va a dar que sí. Pero no sería esto la prueba formal, ¿sí? Pero un poco recuerden eso de que siempre un subespacio vectorial está, o sea, como que definido es un subespacio vectorial de un espacio vectorial, ¿sí? Por eso en todos estos ejercicios siempre primero lo que nos decían era, nos daban el espacio vectorial y a partir de eso nos daban un conjunto y determinar si ese conjunto era un subespacio vectorial, bueno, del espacio vectorial que nos habían dado, ¿sí? Bien. Bueno. Yo había pensado seguir, sí, con esto, que sigue habiendo algunas, casi todo lo que quedan, excepto el 10 creo, son ahí demostraciones, ¿sí? Había pensado ver el 9, que bueno, nada, ya vimos un poco la intersección, ver qué pasa con la unión, ¿sí? Que bueno, este es otro como teorema, propiedad a demostrar, ¿sí? En general la unión no es un subespacio, ¿sí? Eso como para que lo sepan, ¿sí? La intersección sí es un subespacio vectorial. La unión no necesariamente es un subespacio, ¿sí? La unión de dos subespacios. Y bueno, esta propiedad o este ejercicio lo que nos pide probar es que partiendo de la base, o sea, de la hipótesis de que la unión sí es un espacio vectorial, un subespacio, perdón. Bien, así que vamos ahí. Bueno, nada, ¿alguno lo vio? Imagino que no, pero capaz que alguno intentó hacer este. ¿Se le ocurriría cómo encararlo?
No, nadie. Nada de nada. Bien. ¿Y lo pudiste hacer, Nicolás, o te trancaste? A nadie se le ocurre, a ninguna otra persona se le ocurre cómo arrancaría. Como para tirar un bolazo igual. Si ustedes le ponen esto así en un parcial, ¿cómo arranca? O bueno, capaz me pueden decir, si no, qué implica que un conjunto esté contenido en otro, o cómo probarían eso. Bueno, los que están callados, algunos compañeros veo que lo hicieron. Bueno, ahí tiran una idea, si la unión, o sea, no es una pregunta, porque viste que en este ejercicio ya nos afirman que son subespacios vectoriales. Pero en general, si la unión, ¿sí? Acá en este ejercicio ya partimos de que W1 y W2 son subespacios vectoriales. Y aparte nos dicen que la unión también es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, en general, la unión de dos subespacios, digo, perdón, como que la respuesta a la pregunta que hiciste es que sí. Se podría decir que si las uniones de un espacio es un subespacio vectorial, entonces cada uno por separado serían un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo. Pues imaginarte un plano y una recta que pasan por el origen, pero que la recta no está contenida en el plano. Bien. Bueno, esa es una manera así de tratar de encararlo un poco geométricamente, ¿sí? Yo lo pensé un poco más de forma analítica nomás. Ahí va, la unión son los elementos. Claro, ahí lo que pasa es que lo que vos te consideraste en un principio no es un subespacio vectorial, ¿sí? O sea, la unión de esos dos elementos no es un subespacio. Y acá lo que te afirman es que sí. Bueno, claro, sería como por el absurdo de que se cumple, ¿sí? Está bien, es una buena manera por lo menos de encararlo, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer como lo razoné yo, ¿sí? Que me tomé un vector, ¿sí? W1 genérico, que pertenece a W1 mayúscula, y que, bueno, por definición W1 está contenido en W, ¿sí? Porque recuerden que si yo tengo, por ejemplo, acá, y si esto es W2, esto es W1, bueno, la unión sería todo esto, y entonces W1 está contenido en W, y a su vez W2 está contenido en W, ¿sí? Y bueno, y también me tomé otro vector genérico, W2, perteneciente a W2, que también está incluido en W. ¿Sí? Entonces, como W es un subespacio vectorial, tengo que W1 más W2 pertenece a W. ¿Sí? Pero ahora W,
yo sé que es la unión entre W1 y W2, ¿sí? Entonces, si un vector pertenece a W, o pertenece a W1, o pertenece a W2. Ahí está, como dice ahí Facundo. Esto pertenece a W2, o esto pertenece a W1, ¿sí? Y bueno, hay algo que se puede deducir, no sé si lo ven directamente, que si pasa esto, primero, si W1 más W2 está incluido en W2 es porque W1 está incluido en W2. W1 minúscula está incluido en el conjunto W2 mayúscula, ¿sí? Eso lo llegan a ver. ¿Sí? ¿No? Bien. Y bueno, y esto en realidad quiere decir directamente entonces que W1 está incluido en W2, ¿sí? Porque yo lo que me tomé, el W1 minúscula era un vector genérico de W1, del conjunto W1, ¿sí? Y bueno, de forma análoga acá tengo que W2 pertenece al conjunto W1. ¿Sí? Y ahí estaría la demostración. ¿Estamos bien? Bueno, bien. Bien, y después, como ya dijimos, el 10 es un poco más de lo mismo, y después está 11, 12 y 13, son todos demostraciones también, sí, el 13 ya trabaja un poco el tema de la suma de los subespacios. El 12 es bastante, o sea, sale bastante fácil, ¿sí? Y bueno, y el 13 se define unas cosas que igual vamos a ver más adelante, ¿sí? Que vendría a ser la imagen y el núcleo, que esto Kerr significaría núcleo, de una matriz, ¿sí? Y bueno, que ya vamos a ver igual más adelante aplicado a otros conceptos que quieren decir esto de imagen y núcleo, pero bueno, ya podemos, o sea, ya estamos en condiciones de, dada esa definición de imagen y de núcleo, probar que son subespacios vectoriales, ¿sí? Y bueno, después, en realidad, ejercicios adicionales y aplicaciones es, de nuevo, más de lo mismo, ¿sí? Una cosa que quería comentar es el 4 de este de acá, si ustedes lo ven, sale muy parecido al que acabamos de hacer, ¿sí? Solo que no es para dos subespacios, sino que para K subespacios, ¿sí? Pero bueno, si lo van a encarar, es básicamente generalizar un poco lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, si recuerdan, teníamos dos subespacios de B, y a partir de eso probamos que la unión, o sea, que si la unión es un subespacio, entonces uno está incluido en otro, o viceversa. Bueno, acá lo que pide es que, dado K subespacios, bueno, si la unión de esos K subespacios es un subespacio, entonces va a haber uno de esos subespacios que contenga a todos los demás, ¿sí? Básicamente eso es lo que dice la letra, y bueno, aplicando lo que deducimos en el ejercicio 9, sale, ¿bien? Después vi que preguntaron hace un rato en el chat por el 1, ¿sí? Que bueno, el 1 es sentarse y hacer las cuentas, ¿sí? Tengo entendido que está la solución, yo justo hoy la vi, a ver si la puedo. No, no la subieron, ¿no? Las soluciones, no hay ninguna subida.
No, acá del práctico 8 no hay ninguna, ¿sí? Está la solución que igual usa como una especie de teorema ahí para facilitar, ¿sí? La otra es sentarse y hacer las cuentas de una. Y bueno, puede ser un poco tedioso, pero tiene que salir, ¿sí? Y bueno, el 2 es más de lo mismo, de nuevo. Y el 3 involucra ahí unos conceptos que ahí tienen una ecuación diferencial. El pique que le puedo tirar para esto es que, ¿No? Bien. lo voy a escribir, ¿sí? Para el 2.3 de masa resorte. ¿Sí? Donde son constantes. Que bueno, en realidad dependen de las condiciones iniciales con las que tenga el problema. ¿Sí? Que en este caso, como no es un problema de física, es más que nada un problema de matemática. Bueno, no nos dice ninguna condición inicial ni nada, simplemente nos piden que verifiquemos que es un espacio vectorial el conjunto de las funciones que verifican esa función. ¿Sí? Que, bueno, le doy ahí el pique que el conjunto de esas funciones tiene esta forma, ¿sí? Que dependen de las condiciones. ¿Sí? Así que, bueno, nada, un poco eso, los comentarios de esos, de los ejercicios que quedan. Y bueno, no sé si quieren ver alguno en particular o tienen alguna duda. Martín, Sí, sí, yo te iba a pedir, no sé si capaz tendrás la solución o, bueno, me podrás explicar, porque, bueno, yo busqué en internet para hacer el segundo de aplicaciones, que es con sucesiones y series, creo, y no encontré nada que me sirviera mucho como para encararlo, entonces no supe cómo hacerlo. No sé, capaz, o si me podías explicar o hacerlo, o si tenés la solución, capaz más fácil pasármela, no sé, como vos prefieras. bien. Sí, la solución me parece que no está, ¿sí? Y de series, en realidad, viste que series es la sumatoria de sucesiones. Esas son las series. Acá en realidad no, sea, no habla nunca de la sumatoria, ¿sí? Sino que habla directamente de las sucesiones. Que bueno, por ejemplo, si sucesiones, capaz que son conceptos, lo que pasa es que no sé si todos manejan tampoco, ¿sí? O sea, sucesión acotada es que justamente tiene un límite, ¿sí? No sigue aumentando o decreciendo infinitamente. Lo contrario a divergentes, ¿sí? Que esas sí son las que se van a más o menos infinito. Y bueno, en realidad sale un poco con esos conceptos. No sé si yo lo leí por arriba, no sé si de forma tan formal y analítica de ponerse a hacer como vimos en todos los demás ejercicios de tomar, no sé, o sea, tomar una sucesión en este caso, o dos sucesiones y ver que la suma efectivamente cumple, ¿sí? Sino que más bien, bueno, surge o sea, las demostraciones salen pensándolas, capaz que lo que decía, escribiéndolas resulta un poco más tedioso, pero por ejemplo, el conjunto de las sucesiones acotadas se podría escribir formalmente, pero vos, si tenés una sucesión acotada, sabés que esa sucesión es menor a un cierto número, ¿sí? Capaz que lo podemos escribir un poco, por más que no sea muy formal. Sí, por ejemplo, a sub n sería
menor o igual a un cierto número, ¿sí? Eso es que A sub n es acotada. Y después, si me tomo otra sucesión acotada, ¿sí? Eso quiere decir que B sub n es acotada. Y bueno, en realidad lo que se ve es que si yo hago la suma de estas dos sucesiones, voy a tener también una cota, puede ser superior o inferior, y que esa cota podría ser, imagínate que si fuese superior, que esa cota sea la suma de estas dos cotas. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. O sea, un poco más formal lo podés medio escribir ahí, pero medio, no sé si intuitivamente, pero pensándolo un poco, sale. O sea, acá después podés plantear eso. O sea, AN, esto seguro es menor o igual a K1 más K2. ¿Sí? Pero bueno, un poco lo que decía es que depende también del signo de las sucesiones o bueno, otra variable que capaz que para escribirlo es de una manera un poco más formal, sí, pero acá ya probaría la suma cerrada. Y bueno, y después el producto con un escalar es un poco lo mismo, ¿sí? Si vos tenés acá, sería un lambda multiplicado de los dos lados, ya está. O sea, vos, si esta sucesión la multiplicás todo por un escalar, bueno, entonces la cota multiplicada por un escalar va a seguir siendo la cota de esa otra sucesión. Entonces vas a tener de vuelta una sucesión acotada, ¿sí? Y una pregunta, para imponer, ahora que hablabas de las divergentes, para imponer que una sucesión es divergente, ¿cómo se hace? Viste que ahí pusiste, bueno, la sucesión menor o igual a un K. ¿Cómo se hace para decir que, tipo, que no tiene cota superior, digamos? Eh, O inferior, lo que sea. sí, sinceramente no me acuerdo del todo así la formalidad. Eh, puede ser que sea algo así como existe n0 tal que a su n0 sea mayor a a cualquier valor, no sé. Ya eso, por eso te digo, son cosas más formales. Yo tampoco me acuerdo mucho cómo definirlas, pero sería un poco así. O sea, esto acá un poco lo que quise tratar de escribir es que vos siempre vas a poder, dado K real, por ejemplo, en este caso que fuese divergente, o sea, sea más infinito, que dado un K real, siempre vas a encontrar un N0, es decir, un elemento de la sucesión, ¿sí? En el cual el valor que toma la sucesión para ese N0 sea mayor a un K, ¿sí? Visto de otra manera es que si yo digo, bueno, le pongo este K como que el límite sea, yo qué sé, 1500. Bueno, yo puedo encontrar, yo qué sé, capaz que el A3000 es mayor a 1500. Y si te tomás otro K, siempre vas a poder encontrar uno, ¿sí? Es como que vos me dijeras, por ejemplo, A sub n es igual a n, ¿sí? Entonces, de acá, sabes que para todo K existe un n0, que en este caso sería igual a, por ejemplo, K más 1, sabes que A sub n0 es mayor a K. ¿Se entiende? Eso podría ser una manera de escribir eso de que no está acotado, ¿sí? Que Bien. siempre puede ser lo más grande que quieras. Todo lo más, sí, todo lo más grande que quieras. ¿Sí? Ah, Bueno, bien. Del 1 sí que habían preguntado un poco, está la solución, pero ya lo comenté. Supongo que ya la van a subir dentro de poco, ¿sí? Y bueno, nada. Medio que eso sí, eso que comenté del sistema masa resorte, que bueno, sabiendo la solución de esta ecuación diferencial es un poco más sencillo, ¿sí? O sea, lo primero que podrían hacer es verificar que efectivamente esta ecuación, sí, esta función de x de t, verifica la ecuación diferencial, y bueno, y después vean cómo hacen para demostrar que es
un subespacio vectorial, ¿sí? Kenny, Sí. la ecuación diferencial se puede ver como una ecuación de recurrencia y pensarla de ese modo. Si te sirve, sí. Yo, o sea, Porque al ver tipo el seno y el coseno ahí, o sea, es ¿cómo? una constante por el coseno, más algo, pero hay que hallar ese A y B, ¿no? No, ahí va, o sea, este A y B, como yo dije, dependen de las condiciones iniciales, entonces acá en la de A vos no tenés condiciones iniciales y lo que te piden es probar el conjunto de funciones que verifican la ecuación 1, ¿sí? O sea, en realidad, esta ecuación que yo escribí acá representa en realidad infinitas soluciones para infinitas condiciones iniciales, ¿sí? Porque dada dos condiciones iniciales te va a fijar el A y el B y a partir de eso vas a tener una solución única, ¿sí? Ya te dicen, bueno, en tiempo 0 la masa estaba en la posición 0 y pues, yo qué sé, y al tiempo 10 tenía una velocidad de tanto, bueno, ahí vos podrías hallar A y B. Pero en este caso vos estás trabajando con un A y B genérico porque no tenés condiciones iniciales. Tenés condiciones iniciales genéricas, si lo querés ver de alguna manera. Entonces trabajá directamente con A y con B, ¿sí? O sea, la cosa sería tomarte, por ejemplo, una X1, ¿sí? Que sea lo mismo y le pones A1, B1 y después una X2 y vos le pones A2, B2 y bueno, sumás esas dos soluciones y ves que te siga cumpliendo esta ecuación diferencial. Ah, ahí va, porque yo lo que hacía era tipo como resolver un sistema de ecuaciones, hallar A y B, y está, ahí sustituía mi A y mi B y hallaba los valores que me pidieron. Bueno, si haces eso, o sea, vas a estar hallando A y B de forma genérica, decís. Pero está, es una manera, ¿sí? Pero lo más fácil es ahí, como dije, que bueno, que ahí sale bastante fácil, ¿sí? Bueno, bien, impecable. Bueno, nos estamos viendo entonces, ¿sí? Ya el jueves, que arrancamos con el próximo práctico. Y bueno, nada, vamos arriba. Nos vemos. Nos vemos.